sepáis que primero estoy aquí porque me ha traído Marisol. Bueno, me ha informado Marisol que iba a haber este acto. Yo le he sumado con mucho agrado ahora mismo. Y en 50 segundos, no 5 minutos, quería tener porque es importante para la facultad esta actividad. Para que le deis la importancia. Sé que la dais porque se nota que esto no es una clase común. Se nota que para vosotros todo hay que ver, escucharos, pues tiene una importancia. Quisiera resaltarla institucionalmente. Entonces quiero que, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo que hay dos razones para dar este valor a esta actividad. Primero, algo que ocurre dentro de una asignatura y que si quedara confinada en esa asignatura, pues nadie le daría importancia. El hecho de que lo comuniquéis a toda la facultad, que haya una audiencia que es toda la facultad, pues sin duda alguna se le da también un valor extra. Y ese valor extra es lo que quizá muchos no olvidéis, todos los que recordar, pues no olvidéis que dediques a toda la facultad desplegando habilidades que hubiese adquirido en una asignatura. Por lo tanto, lo que se aprende en una asignatura trasciende. Creo que eso es. En segundo lugar, las aulas abiertas normalmente quedan en manos de profesores de otras universidades, de profesionales que os explican qué actividades llevan a cabo para que tengáis un mapa de lo que es la psicología y podáis elegir el futuro. Por eso os animo, estéis en segundo que habléis de estas aulas abiertas. Bueno, pues estas aulas abiertas pues hoy están en manos de vosotros, que sois alumnos de la facultad, así que el protagonismo lo tenéis vosotros. Y quiero deciros que esto me parece estupendo. De hecho, hay algún profesor más que quiere utilizar este formato algo parecido. Por lo cual espero que arraigue, que el protagonismo también lo tengan los alumnos de la facultad, dirigiéndose a otros alumnos de la facultad. Así que me parece que es más que suficiente para estar orgulloso de que la facultad tenga esa creatividad y en ese sentido, pues, quería transmitiros el impacto importante que tiene para nosotros. Mi enhorabuena, Marisol, como profesor y a todos vosotros, por esta iniciativa y desde luego a los que os animáis y os arriesgáis a poner de relieve vuestro aprendizaje discursivo. Por mi parte ya podemos empezar. No me puedo quedar hoy, pero es porque son 2 días de días mucho, pero realmente además me gusta mucho el problema del discurso. Como vais a ser unos días del próximo año, hay un tema que yo retomaré vais a tener y darle otra entidad teórica y las implicaciones. Así que espero que esto también sea otra razón más para dar valor. Bueno, ya, lo dejo. Muchas gracias a todos.
que no haya sido de manera reiterada, repetida y en muchas ocasiones. Buenas tardes, mi nombre es Silvia y ahora voy a hablarles acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, según la RAE, es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien, o mejor dicho, es el estado de ánimo que logramos alcanzar cuando conseguimos aquello que estábamos buscando. Pero, ¿qué ocurriría cuando no logramos alcanzar eso que queríamos? ¿Podríamos decir que somos infelices? Antes de nada me gustaría mostraros dos imágenes que tratáis de simularlas. En la primera, imaginaos a vosotros mismos tocando una lotería. Y en la segunda, imaginad que habéis tenido un accidente de tráfico y os habéis quedado parapléjicos. ¿En cuál de las dos situaciones creéis que seríais más felices? Bueno, supongo que no es necesario tomarse mucho tiempo, ya que todos estáis pensando que tocando la lotería seríais mucho más felices. Porque claro, a mí me toca la lotería, yo me voy a Zara y arraso con todas las cosas que hay. Sin embargo, en la segunda situación, al quedarnos parapléjicos, tenemos que cambiar nuestra forma de vida de manera radical. Sin embargo, unos estudios realizados en la Universidad de Harvard por el científico Dan Gilbert nos dicen que ambas personas en esas dos situaciones son igual de felices a la otra. ¿Cómo podríamos explicar esto? Antes de nada, deciros que las personas tenemos un sistema inmunológico psicológico. ¿Qué es esto? Es un sistema de procesos cognitivos no conscientes que nos ayudan a cambiar nuestras visiones que tenemos del mundo. A. Adaptarnos al mundo que nos rodea. Según Dan Gilbert, existen dos tipos de felicidad. La felicidad natural, que tal y como he dicho antes, es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien, y la felicidad sintética, que ocurre cuando no nos queda otra que tirar para adelante, cuando todo ha salido al revés y tenemos que ser felices. Según Dan Gilbert, nosotros sintetizamos la felicidad, pero pensamos que es algo que se encuentra. Cabe decir que la felicidad sintética es igual de real y de duradera que la felicidad natural. Para explicaros esto, me voy a basar en un experimento en el cual se ve claro el paradigma de la libre elección. En este experimento se fijó una serie de participantes. Se les mostró 6 imágenes. Estas 6 imágenes, más concretamente, eran 6 impresiones de moneda. Y se les dijo: queremos que las ordenes de la que más te gusta a la que menos. Una vez realizado esto, a los participantes se les decía: tenemos impresas la imagen 3 y la imagen 4 y debes escoger una de las dos para llevarte a casa. Esta lección era complicada, como podéis ver, ya que están muy próximas entre sí, es decir, ninguna imagen gusta mucho más que la otra. Pero los participantes, no se sabe por qué, decidieron escoger la imagen 3. Pasado un tiempo, ya fueran horas, semanas o días, se volvió a citar a estos participantes y se les decía: nos gustaría que ordenaran las imágenes de la que más te gusta a la que menos. Volver a hacer lo mismo, se les mostraban las mismas 6 imágenes. Y lo que ocurría era que la imagen 3 pasaba a gustar mucho más que la imagen 4. Esto es un claro ejemplo de cómo las personas sintetizan la felicidad, ya que, como podéis comprobar, la imagen 3, que anteriormente se encontraba en tercera posición, pasó a una posición anterior, es decir, pasó a ser mucho más atractiva para los sujetos que la imagen 4, que incluso la imagen 4, en vez de quedarse en el mismo sitio, pasó a una situación inferior, a gustar mucho menos. Y finalmente, para terminar, me gustaría acabar con una frase de William Shakespeare que dice: no hay nada bueno ni malo, pero pensarlo lo hace así. Gracias por su atención, sed felices, por lo menos hasta mañana.
coche. En el caso de los accidentes de tráfico, tendríamos 1.128 víctimas mortales. Y en el caso de violencia de género, 53. Pero, ¿y en el caso de los suicidios? ¿Cuál sería la cifra? Bueno, tendríamos la friolera de 3.870 víctimas mortales en el año 2013 solo en España. Ahora de nuevo, yo soy Víctor Manuel Vázquez Martín y os voy a hablar del suicidio, un drama, por desgracia, silencioso. En primer lugar, os voy a hacer un análisis del número de fallecidos en España en 2013, de esos 3.870, seguido de un acercamiento a los motivos de la conducta suicida. Después vamos a hablar de las implicaciones del suicidio para las redes del Estado, para terminar con el planteamiento de posibles soluciones. En cuanto al análisis del número de fallecidos, tenemos que atender a un factor que parece ser determinante, como es el sexo. Y es que, como podéis ver, por 959 mujeres que se suicidaron en el año 2013 en España, fueron 2.911 los varones. Estamos hablando de prácticamente el triple. Como podemos ver en esta tabla de suicidios por cada 100.000 habitantes en ese año en España, en el que tenemos en verde las mujeres y en azul los hombres, diferenciados en diferentes franjas de edad. Como podemos ver, los hombres superan con creces en todas las franjas de edad a las mujeres, siendo especialmente preocupante la primera de todas, que es a 44 años, por la tempranía con la que se comete ese suicidio. Por otro lado, otros datos importantes serían que se realizan más, son más comunes en las grandes ciudades y que los métodos difieren igualmente del sexo. Así pues, en el caso de los hombres, suele ser más común un método mucho más abrupto, métodos más abruptos, como arrojarse al vacío o el ahorcamiento, y en el caso de las mujeres, por así decirlo, más suaves, como la sobredosis. En cuanto al aplicamiento de los motivos de la conducta suicida, en primer lugar, Carles Alastoy, coordinador de la Asociación de Supervivientes del Suicidio, nos presenta el suicidio como un fenómeno multifactorial que no se debe a causas concretas, como puede ser una ruptura sentimental, un despido o la muerte de un familiar, sino que viene de mucho más atrás. Por otro lado, Carlos Moore, psiquiatra del Hospital Universitario de Fuenlabrada, nos aporta una visión científica de esa variable sexo y nos habla en primer lugar del factor biológico, de esa impulsividad que caracteriza a los hombres y que en un momento dado les puede llevar a suicidarse en un caso en el que las mujeres no lo harían. Y de las redes de apoyo, mejor formadas en las mujeres, lo cual les aporta mayor fortaleza psicológica. El día después de que ocurra, sigues en fase de shock. Recuerdo que la noche siguiente me levanté de la cama para ver si mi hijo había llegado a casa. No estamos preparados para asumir algo así. Nos negamos a creerlo. Este es el testimonio real de una madre cuyo hijo se suicidó, lo cual nos aporta una visión del drama que supone la un familiar, la muerte de otro y sobre todo el extremo drama que supone para una madre que su hijo cometa suicidio. De esto nos habla Carmen Tejedor, doctora en el Hospital de San Pablo, Barcelona. Nos dice que los familiares son los verdaderos olvidados y supervivientes, porque no reciben ayudas, ni mucho menos oficiales, porque existe una falta de apoyo y de empatía por parte de la sociedad enorme, y por ese recelo de estas personas hablar de la muerte de un familiar, sobre todo de la muerte de un hijo o suicidio. Por último, en cuanto al planteamiento de posibles soluciones, es decir que el suicidio es y debe seguir siendo una cuestión de salud pública de primera magnitud, pero que, aun así, no existen prácticamente unidades de prevención ni profesionales específicamente formados para ello. Por otro lado, hay que prestar atención y apoyo a esos grandes olvidados de los que ya hemos hablado, a los familiares. Y, por último, hay que ir más allá de derivar a estas personas a simples unidades de salud mental en los hospitales, porque allí se les da tratamiento farmacológico, ineficaz e insuficiente en la gran mayoría de los casos. Lo que estas personas necesitan es terapia psicológica.
Por último, quería terminar con una frase del libro Algún amor que no mate, de Dulce Chacón, que dice: fue la tristeza la que le mató, esas ideas que se me metieron en la cabeza. Triste se acostaba y triste se levantaba sin saber para qué. Hay veces que los corazones se rompen de verdad. El efecto de la simple exposición ocurre porque nuestro cerebro trabaja
Cuando llegue el momento de vuestra solución a la jefa de vuestro jefe, ya vais a resultar agradable. Espero que os haya gustado y os resulte útil y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, me gustaría comenzar mi presentación planteando la siguiente pregunta. ¿Qué creéis que respondería la gente que no está familiarizada con nosotros, con la psicología, si le preguntamos sobre los animales dentro de la psicología? Seguramente muchos de ellos han podido escuchar sobre el famoso perro de Pavlov, o puede que no mencionen las ratas que se usan en los laboratorios, o por qué no, puede incluso quienes conozcan las palomas de Skinner. Pero al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del empleo de animales como meros sujetos experimentales. Bueno, yo me llamo Gloria y hoy os quiero plantear una idea totalmente diferente. Os quiero hablar de la terapia asistida con animales. Para ello, voy a seguir el siguiente esquema. Primeramente, os voy a decir qué es la terapia asistida con animales, para pasar a mencionaros algunos de los beneficios psicológicos de la misma. Os voy a mostrar un ejemplo de este tipo de intervención y quiero finalizar con una breve conclusión sobre la idea que os quiero transmitir. Pues bien, la terapia asistida con animales es una intervención directa que cuenta con unos objetivos que han sido previamente planificados y que se lleva a cabo en situaciones bien de demencia funcional, de alteraciones psiquiátricas o trastornos de conducta y en la cual es indispensable la participación de un animal. Pero ahora bien, este tipo de terapias no buscan sustituir o reemplazar a las terapias convencionales que se están llevando a cabo, sino que su función principal es la de servir como apoyo a las mismas, facilitar el tratamiento. Dentro de estas terapias nos encontramos con una gran variedad de usuarios con los que se trabaja y de animales que trabajan en ellas. Como podéis ver en las imágenes, van desde enfermos oncológicos, niños con síndrome de Down, personas mayores, también personas reclusas o bien drogodependientes y también personas con algún tipo de discapacidad física. Y entre los animales pues, también es muy variopinto lo que existe. Va desde perros, gatos, caballos, delfines e incluso animales de granja. Son muchos los beneficios que se han observado con el empleo de este tipo de terapias, tanto a nivel físico, social, y yo quiero centrarme en los beneficios psicológicos. Pues bien, por un lado, sirven para aumentar la autoestima y las relaciones interpersonales de esas personas que participan. También ayudan en cuanto a la autonomía y la responsabilidad, la toma de responsabilidad y de ser autónomo, y en aspectos tan importantes para las personas como son, por ejemplo, la memoria, la concentración, la atención o incluso el lenguaje. Pero no solamente queda ahí, sino que además también son útiles para disminuir los niveles de ansiedad, los estados de estrés, de depresión, el sentimiento de soledad que pueden sentir ciertas personas y disminuyen también las manifestaciones hiperactivas y de agresividad. Ahora les quiero mostrar el nombre de los pájaros de Alcatraz. Para ello os quiero centrar. Primeramente, se llevó a cabo una intervención por parte de ARCO en el Hospital Estatal de Lima, una prisión federal de Estados Unidos. Y ARCO trabajó con un grupo de reclusos que presentaban una serie de síntomas de depresión, también de enfermedad mental y con cierta tendencia a suicidar. Para ello empleo
nivel físico como a nivel emocional. ¿Y por qué no? Consideremos que puedan llegar a ser unos buenos compañeros de trabajo. Muchas gracias.
hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Eduardo Chillida padeció durante sus últimos años de vida la enfermedad de Alzheimer. Muchos le conocemos por ser uno de los grandes escritores de este país, pero os voy a hablar sobre su faceta más desconocida, el fútbol. Eduardo Chillida fue portero de la Real Sociedad y, según me contaba mi abuelo, debía hacer unas paradas espectaculares, de ahí su sobrenombre, el gato. Pero ese no es el tema. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a las regiones implicadas en la memoria. La atrofiamiento llega a ser tal que el paciente pierde el propio sentido de la identidad. Y ahora os quiero lanzar una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros sin memoria? ¿Dónde guardaríamos esos recuerdos que configuran nuestra identidad personal? Esos recuerdos los guardamos bajo llave. Accedemos a ellos cuando queremos. Pero entonces llega el monstruo del Alzheimer. ¿Y qué ocurre? Nos arrebata la llave, imposibilitando llegar a esos recuerdos, impidiendo ser como somos. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo recuperamos esa llave? Os puede parecer sorprendente, pero un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona ha incluido el fútbol para solucionar este problema. Estamos hablando de un programa de reminiscencia basado en el fútbol para personas con deterioro cognitivo y demencia. Para explicaros el término de reminiscencia, os voy a explicar el caso de Ángel Ramos. Ángel Ramos tiene 53 años y desde hace 7 sabe que tiene Alzheimer. Ángel es una apasionada del fútbol y, sabiendo esto, le llevan al estadio de Zaragoza. Ahí Ángel obra el milagro. Empieza a recordar cada gol, cada partido, cada compañía que iba con él, cada estrategia que llevaba a su equipo. Aspectos que para una persona sin Alzheimer le cuesta mucho esfuerzo. Y si ya estamos hablando de Ángel, que tiene Alzheimer, a mí es algo sorprendente. Pero pasan 10 minutos y ¿qué es lo que ocurre? Ángel no recuerda nada, no sabe dónde está, no sabe cómo ha llegado ahí. Su mujer trata de ayudarle a través de un recuerdo basado en preguntas, pero Ángel dice que no, eso no lo ha vivido él. Es triste contar esta historia, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante una acción directa para recuperar la identidad personal del paciente, para recuperar esa llave de ahí, aunque sea durante un breve periodo de tiempo. Pero es que esto no lo consigue ningún fármaco. Hablamos de un tratamiento no farmacológico, basado en talleres, donde el fútbol y el diálogo se unen para formar la trama de esta historia. Los protagonistas no son otros que los amigos y los enemigos que ha creado el fútbol. Os preguntaréis si hay beneficios. Y claro que los hay. Estamos ante una mejora de la atención del paciente. Beneficia el estado de ánimo del paciente. Da un soplo de esperanza a los cuidadores principales. Y ayuda al profesional a conocer mejor al paciente, lo que va a ayudar en la intervención. Todo el mundo sabe que el fútbol es una gran empresa, que si un jugador vale 36 millones y que si dentro de 5 años valdrán 150 millones. Pero tenemos que reconocer que tiene una labor social implícita, que podemos utilizar, como hemos visto, como una estrategia terapéutica. A modo de conclusión, rendirse es lo que quiera la enfermedad, pero tenemos que tratarle una sonrisa a esta horrorosa rutina. Y hemos visto que a través de actividades que reactiven los recuerdos del paciente, estamos implicando al triple sistema en intervención, a la familia, al profesional y al propio paciente. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. A modo de introducción, os voy a plantear la siguiente situación.
que son simétricos, regulares. Entre sus ojos, su nariz y su boca hay equilibrio, hay armonía. Sin embargo, si nos vamos a la izquierda, a la derecha, que es la primera, vemos todo lo contrario. Sus cuerpos no son tan esbeltos, son más mayores y sus rasgos son asimétricos e irregulares. Y una vez más, si nos fijamos en sus ojos, en su boca y en su nariz, vemos que no hay equilibrio, que no hay armonía. A modo de conclusión, me gustaría decir que no debemos olvidar el impacto que tiene el atractivo físico y que desde que somos muy pequeños aprendemos un patrón cultural sobre la belleza y que si queremos cambiar la forma en que el atractivo físico impacta en nuestras vidas, debemos empezar a cambiar nuestras películas, estas historias y estos cuentos y basarlos en modelos más reales. Muchas gracias por vuestra atención. Lo más común es la estimulación visual.
más intenso y tangible que el marketing tradicional. Cuantos más sentidos se aborden de forma coherente, más fuerte será el efecto del mensaje publicitario y de la marca. Espero que después de mi presentación tengáis una visión conjunta sobre lo que es el marketing multisensorial y que prestéis más atención la próxima vez que vayáis de compras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El tema del que os voy a hablar es lenguaje, música y psicología. Mi exposición va a estar dividida en tres partes. En la primera comentaré las teorías que relacionan el surgimiento de la música y el lenguaje como sistemas de comunicación. A continuación, daré información sobre la fisiología del cerebro relacionada con la música y la influencia que esta última puede tener sobre la adquisición del lenguaje. Y para concluir, abordaremos el tema de la musicoterapia como posible forma de intervención terapéutica a tener en cuenta en el desarrollo de nuestra futura profesión como psicólogos. Comenzamos con la primera parte de la conferencia. ¿Qué relacionar entre lenguaje y música? Steven Pinker, profesor de la Universidad de Harvard, sostiene que la música es solo un derivado del lenguaje. Por otra parte, Steven Mitten, doctor de la Universidad de Reading, en Inglaterra, admite que la posibilidad más probable es que hubiera un precursor común de la música y el lenguaje, un sistema de comunicación que compartiría las mismas características que comparten lenguaje y música. Esta idea también es compartida por el musicólogo Stephen Brown, quien ha bautizado este precursor hipotético como musilengua. Brown sostiene que la musilengua formó una suerte de antiguo sistema de comunicación utilizado por nuestros ancestros. En un determinado momento, la musilengua se dividió en dos sistemas separados y especializados. Por una parte nació la música y por otra el lenguaje. Esta idea también es compartida por Rousseau en su ensayo sobre el origen de las lenguas, donde reconstruía la primera lengua como si fuera una especie de canción. Y pasamos ya a la segunda parte de la conferencia, los temas relacionados con la fisiología del cerebro y la música y la influencia que esta última puede tener sobre la adquisición del lenguaje. Según un estudio de la Universidad de Hong Kong, los adultos que han recibido enseñanza musical antes de los 12 años tienen mejor memoria auditiva, porque tienen más desarrollado el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo del cerebro. El ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Concha Loyola, sostiene que a diferencia de otros sonidos, los que provienen de instrumentos como violines o pianos aumentan la actividad del lóbulo temporal, que tiene entre sus principales funciones la audición, la memoria y el lenguaje. Stefan Koells, doctor en neurociencia, músico y psicólogo, es conocido por haber descrito la superposición entre el lenguaje y la música. Ambos comparten las mismas redes cerebrales, pero en sus extremos se especializan. Es como si existiera una cooperación entre música y lenguaje. El cerebro no distingue entre una y otra, especialmente en los cerebros infantiles. Los bebés no saben qué significa la palabra leche o duerme, pero entienden la música del lenguaje. Aprendemos las palabras a través de su musicalidad. El cerebro humano es musical por naturaleza. Los niños, a los que se les estimula el lenguaje musical, adquieren antes los procesos del lenguaje, los matices, la sintaxis y habilidades de escucha. Además, tienen menos problemas de dislexia. Y para concluir, entramos
ofrecer experiencia musical para restaurar, mantener y mejorar la salud, tanto física como psíquica de las personas. Los recursos terapéuticos utilizados por la musicoterapia pueden ir desde el canto al uso de instrumentos, el movimiento, la creación musical, la escucha guiada o la improvisación. Podemos resaltar la concepción que tiene la musicoterapia de la salud de forma global, en contraposición a la concepción parcelaria que tiene la medicina convencional. Además, la musicoterapia es una disciplina terapéutica no farmacológica. Hay estudios que demuestran de forma fehaciente una disminución en el uso de fármacos tras su aplicación. Y hasta aquí toda la información que os quería transmitir. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias. Podemos entrenar nuestras habilidades comunicativas y mejorar